Digo, mucho tiempo leí cómic y mucho tiempo estuve en ese asiento del lector. Finalmente he sido parte de la cultura gráfica, por así decirlo, que no sabía que se llamaba así cuando empezaba a leer cómics. Desde hace mucho tiempo, vamos, desde antes de tener 10 años, ¿no? Vamos, ha sido incluso antes, como lo digo, antes de leer literatura infantil y juvenil. Los cómics estuvieron antes de eso, ¿no? eh, las tiras cómicas de periódicos, vamos, cómics quizá que no eran para mi edad, pues, pero que han estado ahí siempre. Uh, para llegar a este punto de contar este tipo de historias, de entrada yo no escribo, ¿no? Yo no escribo, adapto en todo caso. Tanto investigaciones periodísticas como libros de investigaciones periodísticas más profundas, ¿no? Rafael Rodríguez Castañeda, por ejemplo, Pepe Rebeles. Eh, Últimamente he estado leyendo precisamente a Rafael Rodríguez Castañeda respecto a sus trabajos, respecto a personajes de la Guerra Sucia en México, ¿no? Lo más reciente que he leído. Y a partir de ahí, digo, literalmente, no es el copy-paste tal cual, pero ya desde que empiezas a leer y a imaginar cómo se vería esto contado con cómic, ya empieza el ejercicio de traducirlo, si ustedes quieren, al lenguaje del cómic, la prosa o la investigación periodística dura y pura. Es desde ahí, ¿no? Ver muchas buenas historias que no se están contando en el mundito de los cómics, la necesidad de contar esto como lo cuento. Digo que no sé escribir porque, pues digo, pues sé armar más o menos una historia, pero el relato duro, la investigación dura, pues ya lo están haciendo otros, ¿no? Periodistas de veras. O sea, cuando digo que mi trabajo no es cómic periodístico propiamente, o yo no soy periodista, ¿no? O tampoco soy esto que llaman que cómic social, ¿no? Que es yo lo veo como un disparate llamarle así, ¿no? Ya después entramos en materia de por qué creo que es un disparate llamarle cómic social a lo que yo hago, exclusivamente. ¿No? Cómic periodístico a lo mejor, cómic documental, cómic político, eh, puede quedar un poco mejor, creo. Y parte precisamente sobre eso, porque pues poca gente está contando esto, ¿no? Me parece como yo quiero contar. Nace también de esa necesidad pues de reivindicación personal, reivindicación de preferencias políticas, que son muy claras, pues. Sin que mi trabajo, creo yo, sea un panfleto, porque no lo es, creo yo. Parten de eso, de reivindicar ideas, reivindicar causas, hacer evidentes ciertas cosas, ciertos puntos de la historia secreta de este país, historia secreta a la vista de todos. Que de otra manera me parece que no tendrían mayor trascendencia, pues, más que una nota en un periódico local de cierto estado, perdidas, ¿no? Y con todo eh, ¿cómo llamarle? Eh, Toda esta ola, toda esta plasta de infodemia que tenemos, pues acaban perdiendo aún más, ¿no? Hay gente que está encontrando cosas, respuestas más bien a preguntas súper importantes. La cosa es saber a dónde apunta uno, las antenas, ¿no? O qué quiere contar, qué le compromete, pues, ¿no? A esto me refiero con el tema del eh, contar historias que nos importen, con lo que a mí me importa o me interesa reivindicar o manifestar, o para decirlo más puramente, comunicar, que finalmente esto de contar cuentitos de vaqueros con dibujitos y letras es en mi caso un contar algo, contar una historia, contarle algo a un lector imaginario, a un lector muy real, ¿no? Y esa es la motivación también, ¿no? Contar algo tendría que ser eh, algo que me comprometa, algo con lo que me identifique, porque es algo a lo que le vas a meter muchas horas haciendo cómic. No, pues comentarle a Octavio que vi su trabajo como una obra hecha con mucho respeto pues a los usos y costumbres, a lo que significa y significó realmente la policía comunitaria. Hace como 6 años, 7, tuve la oportunidad de estar en una residencia menos larga en el estado de Guerrero y asistí a una reunión anual de las CACRE en Tlapa, en la región de la montaña, ¿no? Entonces sí, es como bien, fue muy impactante pues, conocer esa realidad que estaba pues como oculta, ¿no? Esa realidad de despojos, de violaciones, de asesinatos, de realmente de una violencia con tintes de genocidio, ¿no? Y de cómo estos campesinos, o sea, estas personas comunes, de pronto un día deciden que es suficiente y se arman
pues realmente con el rifle que usan para cazar conejos, pues con nada, o sea, realmente andan con guarache, con una gorra que dice policía comunitaria y algún machete, algún rifle, y se enfrentan a monstruos pues del calibre de paramilitares, ¿no? De sicarios, de paramilitares pagados por mineras. O sea, los testimonios de esa reunión que duró 2 días, pues fueron así increíbles, ¿no? O sea, parecía que estaban hablando de otro país o de otra época, ¿no? Y pues de cómo estas personas, hombres y mujeres, porque había ya varias mujeres en puestos de mando, comandantas, por ejemplo. Entre ellas me tocó conocer a una comandante que ahora es diputada, me parece, senadora, sí, Nestora Salgado. Y, pues de cómo se hartan de que lleguen estos grupos paramilitares, violen a las niñas, violen a las ancianas, asesinen a los adultos, y ellos dicen, pues es que llega un momento en que ya no tenemos nada que perder, porque ya nos quitaron todo, ¿no? Y se levantan. Entonces, eh, y eso fue como en 2013, 2012, pero lo que sí notaba, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, pues era una satanización de las policías comunitarias, ¿no? Los hacían ver en las noticias, en los periódicos, como si fueran una especie de grupo en contra del gobierno, un grupo rebelde, un grupo que quería causar el caos, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban haciendo era defender su vida, ¿no? Y haciéndolo hasta desde el marco legal, que eso también está increíble, ¿no? O sea, si el gobierno no te protege, un ciudadano tiene derecho pues, a protegerse de manera autónoma, ¿no? Y entonces, pues sí, creo que hubo una campaña enorme de desinformación, de persecución a estas formas de organización comunitaria, que acabaron como creando una opinión pública muy, muy desfavorable a las policías comunitarias en Michoacán, en Guerrero. Había unas cuentas en Oaxaca en esa reunión, y, y sustentadas desde los usos y costumbres de los pueblos y desde pues, ¿cómo decirlo? Desde la conservación de la vida, ¿no? De la conservación de las tierras, de la dignidad. O sea, desde algo muy básico, muy humano, ¿no? Y entonces tu trabajo me pareció hecho con mucho respeto, muy, muy bien informado. No es un trabajo pues, que se vea como tampoco fanatizado. Me parece un trabajo muy transparente. Y pues nada, pues eso quería comentar, ¿no? Sí me impactó mucho como revivir eso cuando estaba viendo las páginas, ¿no? Entonces, pues gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo doy historia, y bueno, para historia, wow, esto abre muchos caminos, porque en realidad es la historia que no se cuenta, ¿no? En el otro cómic que tienes de historia de México X, precisamente ahí lo pones, ¿no? Es la historia que no viene en los libros de texto, y estaba yo recordando, dije, se meterá con este asunto teórico de Walter Benjamin, de la historia contrapelo y todas estas cosas. Dije, wow, o sea, esto está bastante padre porque, o sea, en ningún libro de texto se encuentra esto, ¿no? A lo más se menciona lo que es la mentada guerra sucia, e incluso leyendo algunas novelas de algunos que han escrito, siempre el punto de vista es desde arriba. O sea, jamás, por ejemplo, en el de Historia de México X, que rescates esas historias de los guerrilleros, de cómo se convierten o qué están pensando ellos a la hora de. Me parece que abre todo un panorama para, por lo menos en historia, aunque supongo que en varias materias tendría que abrirse, ¿no? Y eso lleva a la riqueza de lo que pudiera ser el cómic. Digo, yo no planteé hacer esto como ninguno de los dos, digo, ni tampoco el planteamiento de mi trabajo como desmentir o ampliar libros de historia, ¿no? Sí me baso en ello,
algunos casos, básicamente más en periodismo, pero la idea nunca ha sido educar, ¿no? O que sean libros formativos, aunque al final del día, pues sí, incluyen información y cierto grado de formación, pero no era la idea, ¿no? Ni ha sido la idea. Digo, está padre, llámalo como una especie de recompensa moral no pedida, como toda recompensa quizá, que el trabajo le interesa tanto a historiadores como a sociólogos o a estudiantes de ciencias políticas, ¿no? Es padre saberlo. Pues muchas gracias, Octavio. Leímos ahí con gusto, efectivamente, ahí en Central Ficción. Aarón nos pasó el dato. Están muy chidos. Yo sí, pues también ahí leí los dos. Yo también soy maestro de historia y pues me parece que son textos importantes para ser leídos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que van llenando huecos que a veces los chavos no tienen en su formación. Me parece que narrativamente funcionan muy bien. Me gusta la idea de que dentro de la historia pues vas metiendo acá como los datos duros, ¿no? O sea, ya nos enganchaste con la historia, por ejemplo, en nuestros derechos, ya nos enganchaste con la historia del chavito y luego ya nos dices dónde están, cuántos son, un poco de algunas estadísticas. Entonces me parece que es un trabajo pues bien documentado, ¿no? Pero mi pregunta, te noto, no sé si es mi percepción o te noto un poco pesimista al respecto, pues ¿cuál es el futuro del cómic, no? O sea, tú dices pues, que es una industria que ya va así como pues, casi en franca decadencia y que pues uno no puede vivir del cómic y así. Entonces, pues te quiero preguntar esto, ¿no? A mí me parecen interesantes las plataformas estas, ¿no? Como Central Ficción. Digo, creo que va viendo, no voy a decir un nuevo boom del cómic mexicano, pero pues creo que se van ganando ahí algunos espacios, pues, ¿no? O sea, ya estamos leyendo otras cosas. Creo que el Internet y a lo mejor hasta la pandemia ha servido para que la gente se ponga a leer más cosas. Hubo un revival de la revista esta española como la del Víbora. A mí me pareció un esfuerzo bien importante que volvieron a sacar números digitales, ahora justo por la pandemia, ¿no? Y mucha gente le entró a leerlos. Editoriales como Tierra Adentro. Aarón también nos pasó un cómic de El D, Ajá. que también está muy chido, que se llama Nido de Serpientes y que también lo pusieron ahí a un clic de distancia. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Sí? El tuyo, coméntale, también Ah, estaba así, claro, ¿no? claro. Sí, yo ahí coordiné unos historietitas sobre historias migrantes, que son así también pequeñas historias, que también tienen ahí algunos datos de migración y esos rollos, y también las subimos en línea, ¿no? Entonces eso, pues te quiero preguntar, pues, ¿tú cómo ves el futuro de la historieta en México? Gracias, Eduardo. Como veo el futuro, nebuloso, incierto. No voy a decir que negro, ni tormentoso, ni mucho menos, que sí que hay de eso también, pero hacer historieta no es un camino que vaya así derechito, planito, sin baches y sin rodeos, ¿no? Regularmente está lleno de obstáculos, muchos rodeos, muchos baches, muchos momentos en los que tienes que ir o más despacio o de plano parar, ¿no? Digo, más que pesimismo, la cosa es desde dónde se hace, insisto, o dónde se pretende hacer historieta. Digo, más que pesimismo, el tema es, busco finalmente reivindicar ideas, pero también reivindicar mi propio trabajo, ¿no? Como autor. Lo cierto es que en el país como tal, como lo había hace 40 o hace 50 años, no hay una industria que podía soportar, ¿no? Todo esto. El modelo de negocio ya cambió, pues, y todavía por ahí hay un par de gentes que aseguran que si se vuelve a inundar el mercado de publicaciones de cómics, esto cambiará o regresará a ese cauce, ¿no? Yo soy bastante escéptico, digo, coincido mucho con el proyecto y quizá por eso es que mi trabajo está ahí en Central Ficción. Como que el modelo de negocio está cambiando desde hace un buen rato, ¿no? Desde los entretenimientos que hay ahora, siempre lo digo, ¿no? Antes leer cómics era como ver Netflix hoy, ¿no? Se tiraban muchísimos cómics al día, o sea, no leo muchísimos, hablo de miles de millones. Y se tiraban porque había gente que los leía. Pues eso ya no existe, ¿no? Cuando se piensa en entretenimiento, se piensa en otra cosa en este momento. Esto no quiere decir que dejemos de hacer finalmente esto que de alguna forma nos llama la atención, como para invertirle muchas horas, ¿no? O que no tiene cabida en otros medios, o ni siquiera tiene la oportunidad de ser publicado o exhibido o leído, pues, ¿no? Cómo mantenerse profesional en esto, ¿no?
Digo, cuando no tenemos un contexto ni educativo ni laboral, sobre todo laboral, como el de otros países donde tener cómics en la canasta básica cultural de consumos o de gasto, pues es algo común, ¿no? Y hay un mercado que soporta todo esto, ¿no? Pues aquí sigue siendo, mal que no quieran, el hacer cómic un asunto no underground, pues, hecho por profesionales, hecho por aficionados, como ustedes gusten, pero que no tiene un circuito comercial tan gordo, ¿no? Y ahora con todo esto del COVID, pues todos los eventos de cómic están suspendidos en el mejor de los casos, ¿no? Nada más hablo dibujando y se ha acabado los ojos, sino son como 15 trabajos los que hay que hacer si te quieres dedicar a hacer cómic. O sea, dibujar y escribir es uno. Bueno, letrear, entintar y colorear si quieren trabajar con esa escala de trabajo, pero si vean mi trabajo no tiene mucho trabajo más allá de la línea y plastita de color, ¿no? Pero es desde cargar, vender, administrar, manejar redes sociales. Si vas a imprimir, pues checar que la impresión esté bien, llevar el trabajo, traerlo, darle acabado si es el caso, enlazar eventos, por supuesto, transportar todo el asunto, cobrar, vender, regresar, hacer cuentas, hacer agenda para más eventos, y eso sin contar ahí los envíos, ¿no? Que también es otra chamba. Digo, Mercado Libre hace mucho, no sé cómo venda, es lo que vendía por Cachín, pero pues es otra chamba. Entonces digo, es mucho trabajo si te vas a aventar a hacer la operación impresa de tu trabajo y difundirla, pues, o comercializarlo. Además, insisto, de la chamba de dibujar. Ahí sí. La pregunta básica de, ¿será cierto esto que está contando este carnal? ¿O esto dónde está pasando en realidad? ¿No? Digo, si llego a ese punto de cuestionar a ese nivel, mis lectores imaginarios son muy reales, pues ya me da también como por bien servido, pues, ¿no? Pretendo sembrar eso, preguntas que en algún momento tendrán que brotar o no, o se pudrirá la semilla y ahí se quedará, o brotarán, pues, ¿no? A eso aspiro yo con esto que hago, ¿no? Reflexionar sobre algo, sembrar preguntas e interrogantes y más allá, pues que alguien investigue sobre esto, ¿no? De esos posibles lectores que tengo, ¿no? Que rebatan lo que estoy diciendo o lo afirmen, no lo sé, ¿no? A eso aspiro también mucho. También aspiro a que estos libros se conviertan en una especie como de libros caducos, o que en algún momento se llega a decir que eso es lo que ocurría en el país, que ya no es, ¿no? En el futuro. ¿Cómo se grafica? Pues también mi conflicto con la ilustración, no voy a decir nombres, buena ondita, suavecita, bonita, hecha para no molestar, hecha para agradar a todo mundo, vamos, sin mayor complicación, ¿no? Segunda Bienal de Ilustración Pictoline. No, o sea, yo no aspiro por eso, pues no voy por ahí. Tal cual lo dijiste muy bien, Isabel. La imagen tiene que comunicar algo, y si partimos de que la ilustración es un ejercicio de comunicación, que así es como yo lo entiendo, desde la raíz etimológica de la palabra, ilustrar, arrojar luz sobre algo que no se conoce, me parece que está como muy minusvalorada esa idea, pues, sobre todo en esta ilustración, insisto, facilona, cómoda, que exige poco finalmente, o que sirve para poco más allá que la propia ilustración, que la propia comunicación de algo. Soy de la idea de que cuando el ejercicio comunicativo de la ilustración se vincula con otros saberes, derecho, medicina, ciencia, salud, es cuando agarra verdaderamente altura y calibre de ese que impacta, pues, ¿no? Y que genera esos impactos a través de generaciones, ¿no? Entonces, reducir únicamente un ejercicio casi hasta medio onanista, pues, de, qué chido me quedó, y hasta ahí dejarlo es, insisto, quedarnos en calibres de un vuelo muy bajo en cuanto al asunto de comunicar con dibujos. Estoy hablando de la ilustración, ya no hablemos del cómic, que es casi lo mismo, ¿no? Cuando se combina finalmente la capacidad comunicativa de estos vehículos con saberes ajenos a la propia ilustración, es cuando se generan impactos verdaderamente grandes, creo yo, ¿no? Octavio, bueno, ya vi tu trabajo, no lo conocía, la verdad no lo conocía, y a mí me gustan los cómics así que tengan nada más un color. Me acuerdo de los cómics, los deben de conocer, de Calimán y de Águila Solitaria. Yo decía, ¿por qué los hacen en café? No tienen más tintas, pero eso le da una fuerza gráfica. ¿Tú por qué lo haces así, nada más con una tinta? Bueno, son dos, creo que negro y
y el cafecito. Bueno, como verán, digo, se alcanza a notar, pues es lo mismo, casi los mismos colores, ¿no? Según yo estaba imitando tanto el dibujo como la estética, muchos negros, y pues ese color. Menciono mucho a Cameron Stewart porque este libro que ven ustedes aquí es la recopilación de un webcomic que hizo, como verán, si se alcanza a ver, espero. Su página o su publicación regular era así: 2 tiras de 4 cuadros, o una tira pues de 8 cuadros. Todo el libro está hecho así. No hay paneles abiertos, no hay splash page, no hay nada más. Entonces, pues está bien padre, y aparte la disciplina de aventárselo así, y que no pierda, en mi caso, ni interés, ni buena narrativa. Buen ritmo, vamos. Ahí me di cuenta que era un pedo hacer 8 cuadros. Cuando vi eso dije, no me la voy a aventar, no, lo intenté y no quedó. No quedaba como yo quería, pues, ni se veía como yo quería que se viera. Pero los colores y la estética me interesaron mucho. Por eso fue, Juan Carlos. Literalmente fue un asunto de imitación y de experimentación. Lo que dice Octavio, o sea, me queda clarísimo que concuerda ideológicamente con lo que él publica, ¿no? O sea, tiene una línea bien clarita. Y de muchas cosas de las que hablaban que pareciera que son propias del cómic, me parece que son propias de la propia sociedad, ¿no? La jerarquización del conocimiento, ¿no? O sea, qué cosa es más importante que otra. Y dentro de esto hemos visto que en los últimos 70 años la cultura ha sido degradada a lo último, ¿no? O sea, lo que él habla acerca del cómic, o sea, también es un reflejo de lo que vive un docente, un investigador. O sea, por ejemplo, aquí los que damos clases, cuántos se tienen que dedicar a 2 o 3 escuelas para medio sobrevivir, ¿no? Y eso merma en lo que es lo que te gusta. O sea, yo no imagino un maestro que tiene que azotarse todo el día en distintas escuelas con más de 40 horas frente a grupo, intentando dar una buena clase, ¿no? O sea, aunque uno quiera, es imposible por el grado. Pues entré en conflicto un poquito, sí, porque él dice, bueno, no soy pesimista, pero pues sí da un panorama más aterrizado a la realidad de lo que es la ilustración y el cómic dentro de nuestro país. Sí, como igual dices, bueno, no, pues si quieres mantenerte de esto, pues no va tanto por ahí. Igual yo he hecho muchas ilustraciones, pero así para diferentes personas, y no sé, como que, bueno, era más fácil cuando trabajaba en el estudio de publicidad, ¿no? Porque pues ahí tienen todos los contactos, pero ya cuando uno te lo avienta solo, pues es un poquito más difícil que se abran un poquito más las puertas a tener una carpeta de clientes. Igual en el cómic, pues sí, por ejemplo, hice un libro hace como 3 años, y traté de mandarlo como a concursos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Barco de vapor, que era como para niños. Igual no quedó, lo metí, me estuve moviendo en algunas editoriales para niños, pero igual no quedó. Entonces sí, como que la pequeña frustración de decir, bueno, entonces, ¿qué? Si hiciste un trabajo que para ti es bueno, entonces, ¿por dónde lo mueves o qué haces? O sea, ¿puedes vivir de esto? ¿No puedes vivir de esto? Sí está un poquito complicado, ¿no? De hecho... La cosa es aquí, no sé si necearle. Al final del día, digo, te hablo de mi experiencia. Los libros que propuse, los tengo también por aquí, los sigo festivaleando, por así decirlo, sacándolos a pelear otros concursos, ¿no? Y cuando se puede, pues mejorándolos, cuando se puede, ¿no? Hay un punto en el que el libro como tal ya está, o la maqueta ya está, ya no la toques, ¿no? Déjala así. Tampoco se trata de conceder a cada crítica que te hagan a tu trabajo, el moverle cosas, ¿no? Hay que sopesarlo ahí, si vale la pena o no. Hablando del libro de uno de los libros que me publicaron de Nuestros Derechos Serán Justicia, no se llamaba así, igual y lo tiene por ahí Aarón o Juan José, se llamaba Me estaban entrenando como un pinche sicario. Le cambié el nombre a partir de una de las mejores críticas que me hicieron en ese tiempo en el que tenía como unas 30 o 40 páginas, ¿no? Porque no estaba contando desde el título lo que realmente quería contar, y cuando el lector veía ese título esperaba otra cosa, que al final del día pues sí ocurría, pero en otro momento del libro, en otro momento de la narración. Entonces, más bien aquí la idea es, si puede mejorar tu trabajo, sopésalo, valóralo. Hay críticas que van más allá del chido, está poca madre, está bonito,
síguele, ¿no? Que igual no es malo, pues, pero no te nutren más allá de críticas mucho más, no duras, sino hacia el fondo del libro, hacia lo que estás comunicando, o lo que pretendes comunicar, ¿no? Si está llegando el mensaje que quieres, como pretendes que llegue, ¿no? O no. Ahí hay que valorar mucho, sobre todo ya frente a tanto trabajo invertido y tanto tiempo invertido en esto, ¿no? Más que el consejo, si aquí no tuvo éxito como tal, trata de mostrarlo en otros concursos, en todos los que se pueda, sobre todo en los que no te piden pagar para que participes, aunque bueno, también hay que sopésalo, si vale la pena, y crees que, más allá de que si vas a ganar o no, la inversión te reditúe, no solo en el ganar, sino en la gente que pueda ver tu trabajo. Es mucho el albur quizá del que la gente adecuada lea o revise tu trabajo adecuado, ¿no? Si se queda encerrado en tu casa, seguramente nadie lo va a ver o poca gente lo va a ver. No sé si recuerdan que hace como un mes, un poco más, hubo una nota, creo que del Times, circulando en internet, donde se mencionaba quiénes son las personas que están aportando menos ahorita en el tema de la cuarentena, y las personas que se dedican al gremio cultural estaban en el último lugar, así como de es que no están aportando nada, son como enfermeros, como doctoras, como sí, pero sabes que también no pueden apoyar en estos momentos porque tampoco se les han dado herramientas, ¿no? Es muy fácil decirlo desde el punto de vista de aporte económico, pero no se le ve ese aporte de que, por ejemplo, hay pintores, hay artistas que le han enseñado a la gente cómo funciona el cuerpo humano. Sin ir más lejos, no sé si ubican a Remedios Varo. Remedios Varo hizo obra para la farmacéutica Bayer y ella ejemplificaba cómo se sentía tener reumatismo. O sea, son cosas que no valoramos porque no le vemos el aporte en dinero, ¿no? Y eso también es feo, es cruel porque pues, es como escupir al cielo y que nos caiga en la cara. Entonces, a mí la verdad ese tema sí me prende mucho, me enoja, porque entonces la gente que se quiere dedicar a esto, que no tiene derecho a tener una vida digna, a tener lo que mencionaba, ¿no? Como las empleadas del hogar, pues es gente que sí apoya, sí aporta, pero pues no se le valora porque así somos como sociedad, ¿no? Entonces, pues es más esa observación que más bien una duda que tengo. Pues ya. Esa mira. Estoy de acuerdo, finalmente. Digo, no sé si esta nota a la que te referías, Zulma, bastante chabacano, pues, el análisis, me parece, cuando nos ponen como los no esenciales, ¿no? Justo, estamos finalmente, bueno, llegaron a un muy mal lugar, también formo parte, no vivimos del aplauso desde diciembre del año pasado. Más que agarrar fuerza, se está volviendo ya una especie de observatorio cultural para este país. Dicho ya está reconocido por algunas autoridades, pese a que ha habido finalmente interacciones, o más que interacciones, pues ya directamente negociaciones sobre todo con Secretaría de Cultura y con subsecretarías, precisamente pues para tener una herramienta, una forma de incidir en la política pública. Y la cosa es eso, quizás la parte más jodida es desterrar dentro del propio gremio el hecho de que se nos tiene que pagar por lo que hacemos, no como una concesión especial, no como un favor, no como una cosa extraordinaria, sino porque es un derecho. Y empezamos desde el punto de, bueno, es que, ¿cómo vamos a ejercer derechos si no los conocemos? Pero en general sigue siendo un trabajo dedicarse a esto, económicamente riesgoso, ¿no? Aquí la cosa es más bien, regresamos a lo mismo. Hay una parte desde donde se está haciendo, hay un orden de cosas que existen, toda una estructura pues que hay alrededor, no de días, sino de hace mucho tiempo. Quizá de las cosas con las que más me ha tocado lidiar es no reestructurar el pensamiento a nadie, ¿no? Pero darse cuenta de que estas situaciones existen, sí, pero pueden ser cambiadas, ¿no? Tenemos todo ese derecho y toda la posibilidad de hacerlo. Ahora, que tengamos todo ese derecho y toda la posibilidad no quiere decir que vaya a ser fácil. Mucha gente espera que en poco tiempo, en pocas semanas, sin hacerla mucho de pedo, sin alejarse mucho quizá de casa, sin dedicarle mucho tiempo pueda ocurrir. La verdad es que no. Va a tomar más tiempo de lo que me gustaría admitir poder incidir y cambiar políticas públicas, ¿no?
quizá lo más esperanzador que puedo ver de este gobierno con toda la cantidad de errores y equivocaciones que ha cometido hasta ahora, es que al menos no están haciendo lo que hacían gobiernos anteriores, ¿no? Simulando por un lado, escuchando hasta ahora, y no aventando a los policías por delante, ¿no? Digo, hubo una acción no hace mucho afuera de la Secretaría de Gobernación. Digo, la última vez que estuve ahí estaba aquello tapado de granaderos muchos metros antes de llegar al edificio. En esta ocasión, pues no, digo, no fuimos a romper nada ni a robarnos nada. Había por lo mucho 4 policías, de esos que están en las puertas. Valió finalmente para que volviera a voltearnos la Secretaría de Cultura. Por supuesto que yo no estaba del todo de acuerdo con que se cerraran avenidas, pero tampoco estaba de acuerdo con que nos ignoraran, ¿no? Fue hasta eso que nos volvieron a tomar en cuenta. Y hacía mucho, pues, que no hacía yo participar en una acción directa de ese tipo, ¿no? Y ni siquiera fue una de las más salvajes, ¿no? Insisto, estuve finalmente en la toma de protestas, en medio de protesta de Enrique Peña Nieto, y ni de cerca. O sea, aquello fue una batalla campal afuera de Bellas Artes, afuera del hemiciclo a Juárez, entre policías y protestantes, ¿no? Esto no estuvo ni de cerca en eso, fue bastante lúdico, bastante artístico el asunto, y tal cual valió para finalmente sacar adelante estas mesas que aún están organizándose por el lado de No Vimos del Aplauso y los demás colectivos que están aliados a esto, y esperando, más que esperando, trabajando para que se puedan dar, ¿no? Pues digo, puede ser más sencillo ahora, pero finalmente si la gente no lo ve como algo ni siquiera cercano o posible, yo no es que tenga la tarea de educar a nadie, regresamos a lo mismo, ¿no? Lo decía mejor Pepe Quintero, ¿no? Dice, no me voy a dedicar a enseñarle a patanes y además gratis lo que hago. ¿Perdón, Isabel? Perdón. ¿Ibas a decir algo? Tengo que abrir el micrófono por accidente, no lo sé. Pues digo, coincido contigo, Esmeralda, hay más que una cultura, una normalización, esa sería la palabra, de muchas condiciones negativas, la mayoría me parece, alrededor de la práctica de los derechos. Creo yo que parte desde la ignorancia, o esa es la idea que tengo yo ahora, ¿no? Hasta que no la pueda rebatir, ¿no? Informarte al respecto de alguna problemática ya te empodera, ¿no? En salir de la ignorancia de derechos, de condiciones propias o ajenas de compañeros, de derechos que tenemos, insisto, y que no ejercemos, tener conocimiento de ello ya te empodera. Y ya apurándome más, pues más que invitarte, te obliga a la acción, o al participar de alguna forma, o buscar en dónde participar y a dónde incidir, ¿no? Pienso yo mucho en lo que tendría que tener ya logrado en este momento de vida, casa, ahorro. Pienso en la vida que tuvo mi padre, que es un obrero, tal cual. Tiene derechos que yo ya no tengo, por ley, ¿no? Tiene derecho a una pensión a la que yo ya no voy a tener derecho, ¿no? Y no se puede decir que no he trabajado en esto, ¿no? Le he metido muchísimas horas y muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, más que triste que lo es, y quedarme en ese estadio que no me gusta, es avanzar hacia otra parte, ¿no? Mínimamente intentarlo, o lo que yo digo, dar una buena pelea.